Quinto taller de formación en la divina voluntad. Esta formación la estamos haciendo reflexionando sobre las verdades contenidas en el volumen 12. Hoy estamos en la sesión número 23. Estudiaremos unos capítulos que nos ayudan a comprender cómo, viviendo en la voluntad de Dios, poseeremos la fuente de todos los bienes. Fundidos en la voluntad de Jesús y de nuestra Santísima Madre, invocamos a los santos ángeles con las mismas palabras con que Jesús lo hizo, para que nos acompañen y nos ayuden en la meditación de estas verdades. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo, y así infundir en nosotros la luz, para que podamos comprender la verdad y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Ven, Espíritu Santo, abraza las almas de tus fieles en el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y danos una nueva vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos hoy en el capítulo de noviembre 3 de 1919. Jesús le insiste a la sierva de Dios Luisa Picarreta cómo, por su estado de víctima, participa en las mismas penas de Jesús como víctima. Luisa, viviendo ese estado habitual, el estado de la petrificación, y dice ella, toda abandonada en mi dulce Jesús. El cielo me parece cerrado, la tierra desde hace mucho ni siquiera la conozco, y si no la conozco, ¿cómo puedo esperar ayuda? Ella se está lamentando, se está alimentando de ese estado que vive, un estado de dolor, de privación, y concluye que si no tuviera la dulce esperanza de Jesús en su vida, ese Jesús que es su todo, que es su único apoyo, ella dice, yo no sé qué sería de mí. Está viviendo ese estado y se está lamentando ante Jesús de ese estado. Como respuesta a esta lamentación de ella, Jesús le dice, pobre hija mía, hija de mi corazón y de mis penas, ánimo, no te abatas, nada ha terminado para ti. Más bien, cuando parece que termina, entonces comienza. De todo lo que tú piensas, nada es verdad. Tu estado presente no es otro que un punto del estado de víctima de mi humanidad. Con esta expresión, tu estado presente, el que estás viviendo en este momento,
no es otro que un punto del estado de víctima de mi humanidad. Todo lo que Luisa vive como víctima es participación de ese estado de víctima que vivió Jesús en su humanidad. Y así se lo está expresando. Y por eso continúa diciéndole, ¿cuántas veces se encontraba mi humanidad en estas circunstancias dolorosas? Ella estaba fundida con mi divinidad, más aún era una sola cosa con mi divinidad. Sin embargo, mi divinidad, que tenía todo el poder y quería la expiación de toda la familia humana, me hacía sentir el rechazo, el olvido, los rigores, la separación que merecía toda la naturaleza humana. Con esto Jesús le está diciendo todo, le está diciendo lo que estás viviendo, que yo también lo viví, es sencillamente en razón de tu estado de víctima, que tienes que experimentar el rechazo, el olvido, la separación, que la naturaleza humana merece vivir por sus pecados. Y que yo te participo como estado de víctima porque la víctima tiene que sufrir los castigos que merecen los demás para librarlos de la divina justicia. Y eso no significa que estuviera separada de Dios, que era lo que ella experimentaba. Dice Jesús, yo también, estando unido a mi divinidad, yo experimenté la separación. ¿Sí? Experimenté la separación. Sin embargo, el experimentarla no significa que estaba separado. Son las cosas que hace la omnipotencia de Dios para que el alma experimente lo que deben experimentar aquellos que separados de Dios le han ofendido con el pecado y por los que ella tiene que sufrir para librarlos del castigo. Son misterios hermosos, misterios de amor y de misericordia, y que solo lo experimentan las almas que han sido escogidas para este papel de víctimas, como fue Luisa. Continúa Jesús explicándole, estas penas para mí eran las más amargas, o sea, la separación de la divinidad. Y por cuanto más fundido con la divinidad, tanto más me resultaba doloroso sentir el alejamiento. Mientras estaba unido y amado, sentirme olvidado, es el contraste. Honrado y sentir el rechazo, santo y verme cubierto con todas las culpas, qué contraste, qué penas, tanto que para sufrir esto se necesitaba un milagro de mi omnipotencia. Es impresionante, admirable, no sé cómo decir, meditar en esto. La omnipotencia de Dios se pone al servicio de la misericordia para poder que el hombre experimente su misericordia, porque que Dios escoja almas víctimas para que sufran el castigo que nosotros merecemos por nuestras culpas y librarnos a nosotros de los flagelos de la justicia, ese es un acto de misericordia inmenso. Y el Padre lo realizó a través de su Hijo. A Cristo, Dios le hizo sufrir todo lo que nosotros merecíamos sufrir, para librarnos a nosotros del castigo, para abrirnos las puertas del cielo. Realizó milagros en favor nuestro. Pero como Jesús ya está en el cielo y su humanidad es glorificada, pues esta misión la continúa en las almas víctimas.
Y así se lo dice a Luisa: mi justicia quiere la renovación de estas penas de mi humanidad. Pero ¿quién podía sentirlas sino a quien había fundido conmigo, honrado tanto de llamarla a vivir en la altura de mi querer, desde cuyo centro toma todas las generaciones, las une y me repara, me ama, se sustituye a todas las criaturas, y mientras esto hace, siente el olvido, el rechazo, la separación de quien forma su misma vida. Es continuación de lo que Jesús sufrió, estando tan íntimamente unida a Jesús por el don de la divina voluntad. Sin embargo, experimenta esa privación de Jesús, ese rechazo de Jesús, ese olvido, como si Dios ya se hubiera olvidado de ella, Dios la estuviera rechazando, como si estuviera lejos de Dios. Eso es lo que merecen experimentar las almas que están en pecado, que merecen el castigo, y que para poderlos librar de ese castigo, el alma víctima asume esa experiencia. Continúa Jesús diciendo: estas penas son penas que solo tu Jesús puede calcular, pero en ciertas circunstancias me son necesarias, tanto que estoy obligado a esconderte más en mí para no hacerte sentir toda la acervidad del dolor, y mientras te escondo, yo repito lo que hacía y sufría mi humanidad. Por eso cálmate, este estado terminará para hacerte adentrar en otros pasos de mi humanidad. Aquí Luisa está viviendo lo que dice el catecismo. Todos debemos vivir los estados y misterios que vivió Cristo. En unos en un grado más alto, en otros en un grado más suave, pero todos tenemos que experimentar esos estados. Cuando sientas que no puedes más, le dice Jesús a Luisa, abandónate más en mí, y oirás a tu Jesús que ruega, sufre, repara, y tú sígueme. Yo seré actor y tú espectadora, y cuando hayas descansado, tomarás la parte de actora y yo seré espectador. Así nos alternaremos mutuamente. Es la misericordia de Jesús que nunca deja sola al alma víctima. Él siempre está ahí atento a apoyarla, a sostenerla y hasta sustituirla para darle un poco de alivio. Por eso un alma víctima tiene que tener una confianza infinita en Dios. Ahora, este es el estado de víctima extraordinario o especial, escogidas de una manera directa por Dios. Todos somos almas víctimas por el bautismo y tenemos que sufrir y ofrecer como almas víctimas, pero de una manera ordinaria. Sin embargo, aún en esos momentos de sufrimiento y de aflicción dentro de nuestro estado de víctima ordinaria, no debemos olvidar que Jesús es nuestro apoyo, es nuestra fuerza, para no desanimarnos, desalentarnos, ni debilitarnos en esos momentos fuertes. En el capítulo siguiente, cuando ya Jesús le ha hecho entender a Luisa el porqué de eso que ella está experimentando, que no es otra cosa que participación de su estado de víctima, pasamos al capítulo de diciembre 6 de 1919. El alma en la divina voluntad da a Dios el amor que no darán las almas perdidas.
Habíamos escogido como título para este taller cómo el alma que vive en la divina voluntad posee la fuente de todos los bienes. Ya vimos una primera fuente, el participar de ese estado de víctima de la humanidad de Jesús. Eso es un gran bien, porque es ser escogido para continuar la vida de Jesús aquí en la tierra y en razón de ello ayudar al mundo entero. Y en este capítulo de diciembre 6 hay un segundo bien. El vivir en la divina voluntad nos proporciona la oportunidad de poder dar a Dios el amor que ya no le darán las almas perdidas. Poder cubrir esos vacíos de amor que dejaron las almas que están en el infierno en el corazón de Jesús, porque no se lo dieron ni se lo van a dar. Luisa está haciendo una oración. Ella acostumbraba a hacer una adoración al crucificado y estaba haciendo esa adoración y la hacía de este modo: amor mío, en tu querer, o sea, en tu voluntad, encuentro todas las generaciones. Este es un primer punto que tenemos que tener en cuenta. Siempre que nos fundimos en la voluntad de Dios, encontramos en ella a todas las generaciones, desde Adán hasta el último hombre que ha de existir. Y por eso el alma fundida en la voluntad de Dios ya puede hacer todo a nombre de todos. Continúa Luisa: y yo a nombre de toda la familia humana, te adoro, te beso, te reparo por todos. Tus llagas, tu sangre se las doy a todos, a fin de que todos encuentren su salvación. Y si las almas perdidas no pueden ya recibir el provecho de tu santísima sangre, ni amarte, la tomo yo por ellas para hacer lo que deberían hacer ellas. ¿Qué deberían hacer las almas perdidas con la sangre de Jesús? Adorarla, amarla, agradecerle a esa sangre, besarla. Eso hace Luisa. No quiero que tu amor quede defraudado por parte de las criaturas. Por todos quiero suplir, por todos quiero repararte, amarte, desde el primero hasta el último hombre. Este es un elemento esencial de todo acto y toda oración hecha en la voluntad de Dios, en donde ya no somos individuos, sino humanidad. Ante esta oración, Jesús interviene y le dice a Luisa: hija mía, eco de mi vida. Hermosa esta expresión, eco de mi vida. Luisa es el eco de la vida de Jesús, porque en ella Jesús está reproduciendo su vida aquí en la tierra. Por eso es ella el eco de Jesús. Mientras tú rezabas, mi misericordia se endulzaba y mi justicia perdía la aspereza. Y no solo en el tiempo presente, sino también en el tiempo futuro, porque tu oración permanecerá en acto en mi voluntad. Otro elemento describe aquí Jesús de esos actos realizados con su voluntad. Los actos hechos en la voluntad de Dios. Primero, con ese acto lo hacemos en nombre de todos. Abarcamos a todas las generaciones, desde Adán hasta el último hombre. Segundo, son eternos,
Por eso dice Jesús, permanecerá en acto en mi voluntad. Abarcan todo el pasado, el presente y el futuro. Y en virtud de ella, mi misericordia dulcificada correrá más abundante y mi justicia será menos rigorosa. Y no solo esto, sino que escucharé las notas de amor de las almas perdidas, y mi corazón sentirá hacia ti un amor de especial ternura. O sea, lo que Luisa hace se realiza. Jesús escucha las notas de amor de las almas perdidas, como si ellas se lo hubieran dado. Y su corazón siente que se llena ese vacío. Y eso hace que sienta especial ternura por Luisa, como lo sentirá por las almas que hacen lo que hizo Luisa. Al encontrar en ti el amor que me debían dar estas almas, y derramaré en ti las gracias que tenía preparadas para ellas. Claro, porque ya ellas no pueden recibir nada, pero lo que ellas debían haber recibido, si hubieran hecho eso, lo recibe Luisa, porque lo hizo a nombre de ellos para resanar todos los vacíos de amor que había en el corazón de Cristo por parte de las almas perdidas. Otra vez me dijo, hija mía, amo tanto a la criatura que al crear el cielo, las estrellas, el sol y toda la naturaleza, no les dejé ninguna libertad. Así que el cielo no puede agregar una estrella más, ni quitar ninguna, ni el sol perder o agregar una gota de luz de más. En cambio, al crear al hombre lo dejé libre. Es más, lo quería junto conmigo en crear las estrellas, el sol, para embellecer el cielo de su alma. Y conforme debía hacer el bien, ejercitarse en las virtudes, le daba el poder de formarse las estrellas, los soles más espléndidos. Y por cuanto más bien hacía, tanto más estrella formaba. Y por cuanta más intensidad de amor y de sacrificio, más esplendor y más luz agregaba a sus soles. Nos habla aquí Jesús del gran don de la libertad, que no lo tuvo la creación, ni el cielo, ni el mar, ni las estrellas, ni los animales. Una libertad que sí le dio al hombre, para que estuviera siempre con él, haciendo lo que él hace, en razón de la unidad de voluntad con él. Y todos los bienes que se concede al hombre cuando vive unido a la voluntad de Jesús. Lo dice Jesús, ¿no? Lo quiero junto conmigo para crear las estrellas y poder formar en él estas estrellas, estos soles espléndidos, embellecer el cielo de su alma. Continúa Luisa. Yo paseando junto con él en el cielo de su alma le decía, este es Jesús el que habla. Hijo mío, por cuanto más bello quieres hacerte, tanta más complacencia me das. Es más, amo tanto tu belleza que te incito, te enseño, y en cuanto te decides, yo corro, y junto contigo renuevo la potencia creadora y te doy el poder de hacer el bien que quieres. Te amo tanto que no te he hecho esclavo, sino libre. Pero ay, cuánto abuso de este poder que te he dado. Tienes el atrevimiento de convertirlo en tu misma ruina y en ofensa a tu Creador. Esto tan terrible que dice Jesús, ¿verdad? Es un don de amor la libertad. Y nos lo dio para estar con Él, para gozarnos de todo lo que Él es. Sin embargo, el hombre, ¿cómo lo utiliza? Para ofenderlo.
Habla del atrevimiento de convertirlo en tu misma ruina, porque eres libre, eliges el infierno cuando yo te creé para el cielo. Te creé para vivir con un mismo amor y sin embargo eliges ofenderme, no amarme. Es impresionante entender todo el bien que recibimos de Dios y cómo el hombre desprecia y malbarata este bien. Pasamos al capítulo de diciembre 15 de 1919, donde se confirma lo que ya veíamos al comienzo, cómo la divina voluntad es fuente de bien y fuente de santidad. Luisa, quejándose por el silencio de Jesús, le dice, bueno, si no me quieres decir nada, al menos dime que me perdonas, si es que te he ofendido. Entonces Jesús le dice, ¿de qué quieres que te perdone? Quien hace mi voluntad y vive en ella, ha perdido la fuente, el germen, el origen del mal. Porque es que en la voluntad de Dios no puede haber mal, no puede entrar el mal. Mi voluntad contiene la fuente de la santidad, el germen de todos los bienes, el origen eterno, inmutable e inviolable. Nada que sea contrario a eso entra en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios no entra lo temporal, sino lo eterno, porque ella es eterna. En la voluntad de Dios no entra la inconstancia, la mutabilidad, porque ella es inmutable. En la voluntad de Dios no puede entrar el error. Ella es inviolable. Continúa Jesús diciendo, así que quien en esta fuente vive, ¿cuál es la fuente? Pues la fuente de la voluntad de Dios es santa y el mal no tiene contacto con ella. Y si en alguna cosa aparentemente aparece el mal, el origen, el germen es santo. El mal no existe y esto sucede también en mí. Entonces explica. Muchas personas consideran los castigos como un mal. Por eso se dice, aparentemente aparece el mal. Es un mal aparente, pero en esencia no es mal. Y esta es la explicación que Jesús le da a Luisa. Cuando la justicia me forza a castigar a las criaturas, hablemos de guerras, hablemos de maremotos, hablemos de terremotos, hablemos de inundaciones, de enfermedades. Cuando la justicia me forza a castigar a las criaturas, aparentemente parece que les hago el mal, haciéndolas sufrir. ¿Y cuánto me dicen por ello? Hasta decirme injusto. Pero esto no puede ser. Faltando en mí el origen, el germen del mal, es más, en esa pena que mando hay en mí un amor más tierno y más intenso. Este es el gran misterio del mal de que nos habla el catecismo. Es un mal aparente, pero no es mal, es un bien. Dios nos hace sufrir para bien nuestro. No es otra la razón. Todo lo que Dios permite es para bien, es fruto de su amor, es fruto de su misericordia, de su ternura, de su bondad de Padre. Esta es la certeza que tenemos que vivir. Por eso creer en la voluntad de Dios es creer en ella como fuente de bien, fuente de amor, fuente de paz. Y quien vive en la voluntad de Dios se hace dueña de esa fuente.
Solo la voluntad humana es fuente que contiene el germen de todos los males. Y si algún bien parece que haga, es un bien aparente, es un bien infectado. Quien toca aquel bien quedará por él infectado y envenenado. Lo contrario, ¿no? En la voluntad de Dios puede aparecer el mal aparente, pero nunca es mal. Mientras que en la voluntad humana no puede aparecer un bien. Y si aparece un bien, es un bien aparente. Es un bien que de suyo está infectado y hace daño. Entonces Luisa, después que Jesús le explica eso, dice, continúo con lo mío. ¿Qué es lo mío? El oficio específico de Luisa. Y ella lo describe aquí. Sustituirme por todos. Nunca hacer nada a nombre personal. Sustituirse por todos, como Jesús me ha enseñado, dice ella. Como está explicado en anteriores escritos míos, y es un elemento importante que también nosotros en el que debemos ejercitarnos, sustituirnos por todos. Hija mía, conforme vas repitiendo lo que te he enseñado, así me siento herido por mi mismo amor. Cuando te lo enseñé, yo te herí a ti con mi eterno amor. Cuando tú lo repites, me hieres a mí. Y aún con solo recordar mis palabras y enseñanzas son heridas que me das. Por eso, si me amas, hiéreme siempre. O sea, si me amas, pon en práctica lo que yo te enseño. Es una gran manifestación de amor que Jesús nos pide. Vivir las verdades. ¿Y cómo se sustituye Luisa? Aquí nos da un ejemplo. A nombre de toda la familia humana, te adoro, te beso, te reparo por todos. Tus llagas, tu sangre se las doy a todos, a fin de que todos encuentren su salvación. Quiero suplir, repararte, amarte, desde el primero hasta el último hombre. Es un ejemplo que ella nos da de cómo se sustituye por todos. Y ahora entramos en el último capítulo de este taller, que es el de diciembre 26 de 1919. Un capítulo muy importante y que tenemos que penetrar mucho para poderlo comprender, porque a veces por tomarlo de una manera superficial entramos en confusión. Jesús dice que vivir en la divina voluntad es sacramento y sobrepasa todos los demás sacramentos juntos. Es importante que entendamos lo que es un sacramento. El catecismo nos habla del sacramento como esa fuerza que brota del cuerpo de Cristo. Todo sacramento brota de Cristo y nos comunica su vida. Un Jesús siempre vivo y al mismo tiempo vivificante. Es decir, un Jesús vivo que comunica vida. Los sacramentos, por supuesto, también son acciones del Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que se nos comunica esa vida. Un Espíritu Santo que actúa en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Define el Catecismo a los sacramentos como una obra maestra de Dios. Y Jesús dice que la voluntad de Dios es un sacramento, pero sobrepasa
a todos los demás sacramentos. Todos sabemos los sacramentos cuáles son 7. Bautismo, Eucaristía, confirmación, reconciliación, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Es sacramento porque brota de Cristo, porque comunica la vida de Cristo. El don de la divina voluntad es poseer la vida de Cristo. Y es comunicado por el Espíritu Santo en el cuerpo místico. Pero es superior a todos los sacramentos, y eso es lo que Jesús nos explica en este capítulo. Vamos a leerlo detenidamente. Él mismo hace la pregunta: ¿por qué los sacramentos se llaman sacramentos? Porque son sagrados. Tienen el valor y el poder de conferir la gracia. ¿Qué es la gracia? La vida de Cristo. Y la vida de Cristo es santa. Si comunican la vida de Cristo, comunican su santidad. Pero estos sacramentos, los 7 de que ya dijimos, obran según las disposiciones de las criaturas, tanto que muchas veces quedan hasta infructuosos. No pueden comunicar el bien que contienen. ¿Por qué? Porque la persona lo recibe sin ninguna preparación o lo recibe sin la intención recta de recibir el bien que ellos encierran, lo recibe sin las debidas condiciones. Por ejemplo, una persona que comulga en pecado mortal, en vez de hacerse un bien, se hace un mal, o el que realiza una mala confesión, o cuando el bautismo se hace solo por rutina, sin que ni los padres ni los padrinos tengan la mínima intención de recibir la gracia del sacramento. Entonces, como no hay las disposiciones, no se recibe la gracia. Esta parte, dice, hace que la divina voluntad como sacramento sobrepase a todos estos sacramentos juntos. Y explica a Jesús por qué. Dice: mi voluntad es sagrada y es santa, y contiene toda junta la virtud de todos los sacramentos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ¿quién actúa en el sacramento del bautismo para conferir al bautizado la gracia santificante y hacerlo hijo de Dios? La voluntad de Cristo. ¿Quién actúa en el confesor para absolver los pecados del penitente? La voluntad de Cristo. Es de la voluntad de Dios de donde brota el bien de cada sacramento. Entonces, en la voluntad de Dios está la virtud de todos los sacramentos. Pero en el sacramento de la voluntad de Dios hay algo que no hay en los otros sacramentos. Los otros sacramentos, para poder comunicar el bien que encierran, necesitan la disposición de la persona que lo va a recibir. Si no tiene las disposiciones, el sacramento no comunica el bien. Mientras que en el sacramento de la divina voluntad no se necesita trabajar para disponer al alma a recibir los bienes que contiene mi voluntad. ¿Por qué? Porque en cuanto el alma se ha dispuesto a hacer mi voluntad, se ha dispuesto por sí misma a recibirlos, a recibir todos los bienes, y mi voluntad, encontrando todo preparado y dispuesto, a una costa de cualquier sacrificio, sin tardanza se comunica al alma, derrama en ella los bienes que contiene y forma los héroes, los mártires del divino querer, los portentos más inauditos. Porque es que el alma, cuando se une a la voluntad de Dios, es porque sabe qué es esa voluntad de Dios. Y para poderse unir a la voluntad de Dios tiene que renunciar a su propia voluntad, que es la fuente de todos los males, y unirse a la fuente de todos los bienes. Entonces no necesita ninguna otra disposición,
Basta que eso lo haga y se produce el gran bien, porque cuando yo me uno a la voluntad de Dios, recibo en ella todos los bienes que esa voluntad de Dios contiene. Por eso dice, encontrando todo preparado y dispuesto a una costa de cualquier sacrificio, sin tardanza, se comunica al alma, derramando en ella los bienes que contiene. Y continúa Jesús explicando este misterio tan hermoso. ¿Qué hacen los sacramentos? Unir el alma con Dios. ¿Y qué cosa es hacer mi voluntad? ¿No es acaso unir la voluntad de la criatura con su Creador? Perderse en el querer eterno, la nada subir al todo y el todo descender en la nada. Es el acto más noble, más divino, más puro, más bello, más heroico que la criatura puede hacer. Unir su voluntad a la de Dios. Ah, sí, te lo confirmo, te lo repito, mi voluntad es sacramento y sobrepasa a todos los sacramentos juntos, pero en modo más admirable, sin intervención de nadie. ¿Por qué dice sin intervención de nadie? Porque para poder recibir el bautismo, pues necesitas quien te bautice, o la Eucaristía quien consagre esa hostia. En la confesión necesitas el sacerdote que te absuelva. También todo sacramento tiene una materia. El bautismo, el agua, la confirmación, la unción, el óleo, la imposición de las manos, hay una materia, o el pan en la Eucaristía. El sacramento de mi voluntad se forma entre mi voluntad y la voluntad de la criatura. Las dos voluntades se anudan juntas y forman el sacramento. No necesitan ni materia ni ministro, sino la unión de las dos voluntades. Mi voluntad es vida. Todo sacramento comunica vida, pero la voluntad de Dios es vida porque la voluntad de Dios es el mismo Dios. Los sacramentos comunican la vida de Dios, pero la voluntad de Dios es el mismo Dios. Él lo dice, mi voluntad soy yo mismo. Y Él es la vida. Y el alma está ya dispuesta a recibir la vida. La voluntad de Dios es santa y el alma recibe la santidad. La voluntad de Dios es fuerte y el alma recibe la fuerza, y así todo lo demás. En cambio, mis otros sacramentos, ¿cuánto deben trabajar para disponer a las almas? Si es que lo logran, sobre todo en estos tiempos que hay tanta incredulidad. Estos canales que he dejado a mi iglesia, o sea, los 7 sacramentos, ¿cuántas veces quedan maltratados, despreciados, conculcados? Y algunos se sirven de ellos para ensuciarse y los ponen contra de mí para ofenderme. Ah, si tú supieras los sacrilegios enormes que se hacen en el sacramento de la confesión y los abusos horrendos del sacramento de la Eucaristía, llorarías junto conmigo por el gran dolor. Por eso es que Jesús anhela que se conozca todo lo que corresponde a la voluntad de Dios. Porque conociendo la voluntad de Dios, amándola y uniéndonos a ella, alcanzamos en ella todo el bien que producen los sacramentos. Y recibir los sacramentos en la voluntad de Dios es el mayor bien que no solo podemos hacernos a nosotros mismos, sino a la Iglesia en general.
Porque recibiendo los sacramentos en la voluntad de Dios, podemos hacerlo a nombre de todos, amar por todos, agradecer por todos, reparar las ofensas que se le hacen a Dios en cada sacramento a nombre de todos. Porque en la voluntad de Dios están todos los bienes y la voluntad de Dios nos permite tomar la fuente de los bienes y con esa misma fuente honrar a Dios. Así, solo el sacramento de mi voluntad puede cantar gloria y victoria. Solo Él es pleno en sus efectos y es intangible de ser ofendido por la criatura. No lo puede ofender, porque si se une a ella es porque la criatura ya ha renunciado a su voluntad. Mientras que con el bautismo sí lo puedes ofender, con la Eucaristía lo puedes ofender. Porque para entrar en mi voluntad debe dejar su voluntad, debe dejar sus pasiones, y solo entonces mi voluntad se abaja a ella, la inviste, la funde y de ella hace portentos. Por eso, cuando hablo de mi voluntad, hago fiesta, no la termino jamás. Es plena mi alegría, no entra amargura entre mí y el alma. En cambio, en los otros sacramentos, mi corazón nada en el dolor. El hombre me los ha cambiado en fuentes de amarguras, mientras que yo se los he dado como tantas fuentes de gracia. Tomar el sacramento de la Eucaristía para ofender al mismo Dios en las misas satánicas es doloroso. ¿Cuántos hoy quieren renunciar al bautismo que han recibido? Todo eso son ofensas que se le hacen a Dios con los mismos sacramentos, mientras que con el sacramento de su voluntad no se puede ofender a Dios. Conociendo entonces el gran bien que se nos da en el vivir en la voluntad de Dios, y no hablamos del gran bien, sino la fuente de bienes que encontramos viviendo en la divina voluntad, no podemos desear, anhelar y emprender tan gran vida. Dios quiere que vivamos en su voluntad. Dios nos está dando el don de su voluntad para que lo utilicemos, para que nos sumerjamos en Él, para que no hagamos nada sin Él. Y esto para gran provecho nuestro y para bien de toda la Iglesia. Recordemos entonces lo que se nos dijo de los bienes recibidos en la voluntad de Dios, o la fuente de los bienes. La primera, viviendo en la voluntad de Dios, el alma participa del mismo estado de víctima de Jesús. Se hace un eco de Jesús, un eco de su vida. Viviendo en la voluntad de Dios podemos suplir todo el amor que las almas que están en el infierno no le dan, ni le dieron, ni le darán a Dios. Y nosotros podemos llenar esos vacíos de amor. Solo viviendo en la voluntad de Dios. Es ella la que nos da ese poder, porque ella es eterna. Podemos ir al pasado y al futuro. Ella es inmutable. Es inmensa. Viviendo en la voluntad de Dios, nosotros le podemos dar a Dios la gloria que Él merece recibir a nombre de todos. Hacerlo por el bien de todos. Traer toda la humanidad en nosotros para llevársela a Jesús y tomar todos los bienes de Jesús para dárselos a la humanidad. Nos hacemos un puente entre Dios y las almas.
y viviendo en la voluntad de Dios, sobrepasamos todos los sacramentos, abarcamos el bien de todos los sacramentos y le podremos dar a Dios la honra y la gloria que merece recibir de cada sacramento y que tal vez por las pocas buenas disposiciones de las almas Él no recibe. Reparar por el dolor y las ofensas que se le hacen a Jesús en cada sacramento. Fuente de todos los bienes. No hay bien que exista en el mundo que no podamos tomarlo de la voluntad de Dios, porque en ella están todos. Que esto nos anime más, pues, a hacer realidad en nosotros este vivir en la voluntad de Dios. Que la Santísima Virgen, Maestra y Madre de este reino, Luisa, también puesta como Madre y Maestra nuestra, nos ayuden. Virgen María, Madre y Reina de la Divina Voluntad, establece el reino de la voluntad de Dios entre nosotros. Luisa, pequeña hija de la Divina Voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la Divina Voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.